Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a su programa Liturgia Viva. Es un gusto y un honor para mí estar aquí compartiendo micrófonos con mis hermanos de la Comu, con mis hermanos de liturgia, mis amadísimos hermanos Roberto y Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, Bernardo, gracias, dándole gracias al Señor, pues la verdad que es una gran bendición venir a aprender de las cosas de nuestra iglesia, de lo que nuestro Señor Jesucristo dejó plasmado y que la iglesia lo ha tomado para que nosotros aprendamos de él. Amén, una gran enseñanza para nosotros. Roberto, ¿cómo estás? Con el tráfico, con todo. Difícil, pero aquí estamos, ¿verdad? Para el Señor. Para la gloria de Dios, Él me ha permitido estar acá en este programa. Un programa que realmente nos da enseñanza de lo que nuestra Santa Iglesia nos da día a día. Y lo más importante es que lo estamos tomando del catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Eso es súper importante, sí. Nosotros tenemos que tener esa base bien cimentada y vivida día a día, porque definitivamente, al igual que la Biblia, pues es el manual del fabricante. Nuestro catecismo de la Iglesia Católica nos enseña realmente cómo debemos de vivir nuestro catolicismo, nuestra fe. Amén. Amén. Bueno, tengan todos nuevamente buenas noches. Es un gusto también para nosotros como ministerio podernos dirigir a toda la Comu y a todos los que escuchan este programa a través de la Radio Católica El Salvador del Mundo, que como ustedes saben tiene diferentes programas, tiene diferentes temas, y esta noche, como parte de nuestro ministerio de liturgia, queremos llevarles a ustedes un poquito, porque es bien extenso el catecismo de nuestra iglesia, pero un poquito de lo que consideramos que va a abonar a nuestro crecimiento espiritual. Y como decía Roberto, pues tomado directamente del catecismo, vamos a ir tocando algunos numerales, como ustedes ya van a ir viviendo semana tras semana. Estamos viendo el catecismo desde la profesión de fe. Ahora hemos empezado con los sacramentos de la iglesia. Ya grupos anteriores han tocado el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, ¿verdad? El sacramento de la curación. Y ahora pues nos corresponde a nosotros llevarles el sacramento de la reconciliación. Antes de comenzar, bueno, un saludo de parte de todo el ministerio. A todos ustedes nos han pedido que les mandemos un fuerte abrazo. Todo nuestro amor y cariño de parte del ministerio, que siempre está atento a las necesidades de la Comu y de todos los que nos escuchan. Antes de comenzar ya en serio nuestro programa, queremos pedirle a Roberto si nos ayuda con la oración para que Dios tome este programa, tome todo lo que hablemos y selle en nuestros corazones para que ustedes reciban palabra de Él. Nos cubrimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre lindo, Padre amado, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder hablar de ese sacramento tan especial y maravilloso que tú nos dejaste, que es el sacramento de la penitencia y la reconciliación, Señor. Es el sacramento que nos enseña a que realmente nosotros tenemos que ser humildes, rendirnos ante ti y ser sinceros con nosotros mismos y especialmente contigo, Padre Celestial. En esta noche tan especial te pido que sea tu Espíritu Santo quien nos unja, quien nos dé la palabra, el pensamiento, para que este mensaje llegue a los corazones de cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan a través de la radio. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, de llegar a tiempo, porque es para ti, Señor, y tú mereces lo mejor. Te alabamos, te glorificamos y te santificamos, y te pedimos por todas las personas que están escuchando este programa, Señor, para que tú llegues a su corazón, para que tú transformes su mente, su pensamiento, Señor, y podamos seguir adelante sirviéndote con toda entrega y con todo amor. Bendito y alabado seas por siempre, Padre Celestial. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito de nuestro programa, de nuestro tema, particularmente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, que son, como todos lo conocemos, pues el sacramento, diría yo, que tiene más importancia en nuestro crecimiento como hijos de Dios.
diría yo. Vamos a leer el numeral 1422 para los que nos acompañan con su catecismo, que siempre les recordamos que lo tengan a la mano porque es importante ir en la misma página, ¿verdad? En la misma sintonía. Dice el numeral: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Esta es una introducción muy completa, diría yo, de lo que vamos a ir desarrollando durante todo el programa. Como todos lo sabemos, ¿verdad? Estamos claros que somos pecadores, mi hermano. Sí, la verdad. Si no, no estuviéramos aquí, sí, ¿verdad? Por naturaleza. Claro. Todos somos pecadores y en todo momento nosotros desobedecemos ¿a quién? A Dios, ¿ve? A su mandato, a las cosas que Él ha puesto en nuestra vida para nuestro bien, pero que nosotros, porque, lo voy a decir yo en primera persona, porque yo desobedezco y no quiero seguir lo que Él me dice que haga, las buenas cosas. De repente miento, de repente me enojo, de repente critico, ya no digamos si tengo mi vicio por ahí, ¿verdad? Y cometo ese tipo de errores, ya no digamos dentro de los mandamientos principales que ya los tenemos muy muy claros nosotros. Si llegara a cometer algo como un robo, pues un homicidio o algo que atente contra directamente a otro hermano, pues ya son pecados mayores y eso los entendemos claramente, pero también hay muchos pecados, como ustedes saben, que a veces pasan un poquito desapercibidos para todos, menos para Dios. Y eso definitivamente, si nosotros pecamos contra nuestro propio cuerpo, estamos haciéndole un daño ¿a quién? A Dios y a nosotros mismos, por supuesto, porque como todos sabemos, no me van a dejar mentir, el pecado nos trae a nosotros dolor, sufrimiento, ¿verdad? Nos quita la felicidad, nos quita la paz. Todo eso son las causas del pecado. Entonces la Iglesia, a través de este sacramento, que es lindísimo, ¿verdad? Y vamos a ir hablando un poquito, a introducirnos en el sacramento, nos permite, a través de la misericordia de Dios, el perdón de estos pecados y comenzar de cero, hasta que nosotros por desobedientes volvemos a pecar. Pero es parte del proceso de conversión que cada uno tiene. Es parte de ese proceso que Dios nos invita a ir cambiando esos malos hábitos, esas malas costumbres, esas cosas que tal vez antes de conocer al Señor como ahora, antes de tener un encuentro personal con Él, nosotros pues pasábamos desapercibidos. Así yo se los digo, yo antes de entrar al ministerio, pues yo decía, pues no, pues no ir a misa el domingo, pues es algo, pues no pude, ¿verdad? O sea, tenía que ir a algún partido de fútbol, o no pude ir el domingo, voy a ir el lunes, voy a ir el sábado, tal vez temprano, ¿no? Ya con eso compensaba la del domingo, pero porque no entendía. Hay muchas cosas que como que tal vez uno las comete cuando uno no sabe, ¿verdad? Y una crítica, por ejemplo, o sea, juzgar a una persona para muchos puede ser algo normal, ¿vea? Cotidiano, pero realmente es un pecado, es algo que nos rompe el corazón, ¿no? Nos rompe ese amor que le debemos de tener a la otra persona, de no juzgarla. ¿Por qué? Porque igual Dios nos invita de que antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, tenemos que ver la viga que tenemos nosotros en el nuestro. Entonces Jesús era tan claro pues con sus enseñanzas. Entonces es algo que cotidianamente nosotros hacemos, ¿verdad? Fíjate que tenés razón. El día a día no nos permite realmente examinarnos, ¿verdad? Porque este sacramento, eso es básicamente, examinarnos para ver realmente cómo estamos. Porque el trabajo, el estudio, las preocupaciones económicas, los problemas familiares, el carácter que muchas veces es el que afecta, cuesta, ¿verdad? Uno de hombre,
nos cuesta un montón. El machismo. El machismo, sí. Jaime, yo me imagino con un gran bozarrón que tiene, y más como es grande, los que lo conocen a mi hermano, es bien grande y tiene un gran bozarrón. Él tiene un carácter también, igual que nosotros, Roberto y yo, pues tenemos un carácter a veces que se nos sale, ¿verdad? El hombre viejo. La verdad que es un problema como cristiano. Acuérdate que nosotros venimos del mundo y estamos en el mundo todavía. Estamos en el mundo todavía. Solo que ya Dios empezó a cambiar algo en nosotros. A cambiar nuestra forma de ser. Entonces sí es bien difícil, pero gracias a Dios pues Jesucristo vino a dejarnos este sacramento para que nosotros nos podamos poner en paz con Él cuando nosotros cometamos los errores de pecar. Claro, si yo me imagino, mis hermanos, que hasta los monjes que están enclaustrados, que galán, vea, uno dice, pues si ellos no están en el mundo, así como decís vos, ellos no están en el mundo porque están alejados, separados, pero hasta ellos pecan. Bueno, en ciertas ocasiones yo he leído que el Papa, nuestro Santo Padre, él se confiesa todos los días. Pues sí, imagínense. Que él se podría creer de que es casi santo, pues un hombre de oración, un hombre de entrega a Jesucristo, el representante de Jesucristo aquí en la tierra en estos momentos. Y él se confiesa delante de Dios. Claro, ya no digamos nosotros, mis hermanos, aquí en el tráfico. Sí. O nosotros los hombres, si se nos van los ojos más de la cuenta, un segundo, y ya pecamos. O sea, el pecado está a la orden del día, definitivamente. Pero vamos a hablar un poquito más del sacramento y por qué se le denomina así sacramento. Fíjate que vos dijiste algo bien cierto, dijiste que debemos de llegar a la conversión, y en el inciso 1423 dice, se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos volvamos al Padre, que Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, nos vino a decir de que nosotros deberíamos dejar todo lo que nosotros hacemos y convertirnos. Así como nosotros un día nos convertimos a Jesucristo, que éramos parte del mundo, o estábamos más metidos en el mundo, envueltos más en el mundo, o que nos llevaban las cosas del mundo, nos convertimos. Entonces, para conocer nosotros este sacramento, debemos de convertirnos primero, saber de que Jesucristo es el único camino para poder nosotros ser libres. Y es que también tiene otro significado, digámoslo así, ¿verdad? Porque el sacramento como tal de la reconciliación, ¿verdad? Este mismo numeral habla que nos tenemos que volver nuevamente al Padre. ¿Por qué? Porque a través del pecado nos habíamos alejado de Él, ¿verdad? De hecho, pues todos los que nos escuchan que han hecho retiro en la comunidad o que han hecho algún otro retiro en alguna otra comunidad saben de que el propósito de ir a un retiro, a retirarse para escuchar la voz de Dios, es decir, le doy la espalda al pecado y le doy vuelta a mi vida y miro nuevamente a Dios, ¿verdad? Porque me había alejado de Él por el pecado, digamos, si tenía un problema de alcoholismo, si tenía un problema de neurosis, si tenía un problema, ya no digamos más grande, pues, ¿verdad? Infidelidades o cosas por el estilo. Yo me había alejado de Dios. ¿Por qué? Porque era para mí, más atractivo el pecado. La verdad que cuando en un retiro te enseñan de que para llegar a Jesucristo tal vez tienes una nube negra que no te llega no alcanzas a llegar donde exacto, donde o sea, y esa nube negra es el pecado. Sí, correcto. Y entonces esto es como decir la llave, ¿no? Es la respuesta, es la conversión. O sea, cuando tú le das la espalda al pecado y te das tu frente, tu cara hacia Jesucristo, te está convirtiendo una conversión total, ¿verdad? No solo física, sino espiritual. Espiritual, sobre todo espiritual. En el retiro tú vas a vivir esa transformación que solamente el Espíritu Santo te puede hacer en tu vida, y de ahí para acá nosotros ya pensamos un poquito más cuando vamos a cometer un pecado, ¿verdad? Claro, y por eso hablamos tanto de esta frase, ¿verdad? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y tu manera de pensar es lo que tú decís, es tu espíritu. Exacto. Es el Espíritu Santo
que ya mora en ti, está claramente y te dice, te advierte, porque yo estoy segurísimo de que ustedes y los que nos escuchan en la radio y los que van a ver este programa a través de los medios de comunicación de la Comu, saben que el Espíritu Santo te avisa cuando tú vas a cometer un pecado, cuando estás cerca de cometer, te avisa. Sí, ya tenés un fusible ahí, ¿ve? Que se dispara. Sí, ya sea, dice, no hagas eso. Ya sea a través de tu familia, ya sea a través de una persona o hasta una llamada telefónica. Bueno, te advierte. Lo bueno es de que nosotros antes, cuando pecábamos, no nos dábamos cuenta de lo que hacíamos, no buscábamos estar en gracia. En cambio, hoy que ya conocemos a Jesucristo, pues nosotros cuando pecamos nos sentimos tan mal y sentimos una gran carga dentro de nosotros, que nosotros buscamos la reconciliación casi más seguido. No como la iglesia lo permite una vez al año, pero nosotros lo buscamos casi una vez a la semana o cada vez que se pueda. Así es. Bueno, ¿está o no está interesante el programa? Creo que sí, ¿verdad? Está más que interesante y nutritivo para nuestro espíritu, sobre todo. Queremos momentáneamente hacer un espacio para que ustedes reflexionen estos par de numerales, escuchen esta bonita alabanza, este canto lindo que vamos a tener en este momento, y pues después de este canto regresamos con más de este programa del Sacramento de la Reconciliación. Ya regresamos. Nuevamente estamos con nuestro programa Liturgia Viva a través de la radio El Salvador del Mundo. Es un gran honor y placer estar con ustedes, con Roberto y Jaime, hablando sobre el Sacramento de la Reconciliación. Ya hablábamos un poquito de por qué, ¿verdad? De que la iglesia nos ha dejado esto riquísimo. Vamos a ir hacia adelante viendo cómo se desarrolla este sacramento, por qué, cuándo, cómo, dónde, ¿verdad? Y quiénes lo realizan. Roberto, hay un orden en los sacramentos, ¿no? O sea, todos conocemos, ¿verdad?, los sacramentos desde el momento en que nos bautizamos, ¿verdad? Ahí empezamos a ser parte de la iglesia. Y aquí hay algo bien interesante en este numeral, que es el 1425. Sí. Quisiera que nos comentaras. Vaya, ¿por qué, verdad? Lo vamos a leer para que tengamos claro que este es el punto de partida para nuestra vida espiritual y cristiana, ¿verdad? Okay. Y el numeral 1425 dice: habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 6:11. Aquí definitivamente nosotros nacemos, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Cuando vamos a un bautizo, yo creo que cuando nacíamos. Cuando vamos a un bautizo, el sacerdote hace todo el protocolo y dice al final que ha nacido un nuevo cristiano, un hijo de Dios, en nombre del Padre, el Hijo, lo unge con los santos, con todo, ¿verdad? Hace su procedimiento. Ahí ya uno nace definitivamente y es librado del pecado original, ¿verdad? Que todos lo tenemos. Ahí depende también de la familia, de los padrinos, para que este niño o esta niña vaya creciendo en la fe, en el espíritu. De ahí vienen otros sacramentos, ¿verdad? Correcto. La primera comunión, la confirmación. Bueno, la primera comunión no es sacramento, pero es parte del proceso. Es parte del proceso del desarrollo de todo católico, ¿verdad? Exacto. Pero definitivamente nosotros en ese crecimiento que vamos teniendo cronológico y espiritual, depende de las bases que tengamos como para que podamos ir experimentando nuestra vida día a día cronológica y espiritual. Pero lógicamente Dios es tan amoroso y tan bondadoso que con el bautismo nos limpia inicialmente, pero el mundo nos ensucia. Exacto. El mundo nos da ideas contrarias a la voluntad de Dios y vamos creciendo, vamos madurando y nos vamos equivocando y vamos aprendiendo, como decía Jaime, a mentir, a hacer omisión de muchas cosas, a pecar, y como ignoramos que eso es un pecado, lo vivimos de la forma más natural y normal en nuestras vidas. Mas sin embargo, cuando nosotros vamos creciendo espiritualmente, vamos a la catequesis, hacemos la primera comunión, hacemos la confirmación, incluso en esas etapas de juventud uno todavía, ¿verdad?,
te iniquea con el pecado y estamos tranquilos. Pero definitivamente el Señor toca tu corazón, toca tu vida. Haces un retiro de iniciación o de conversión hacia Jesucristo y nosotros nos damos cuenta que definitivamente muchas veces nosotros hemos perdido nuestro tiempo desde el punto de vista espiritual y no hemos sido sujetos y obedientes a la voluntad de Dios, a su palabra. Pero este sacramento nos enseña a que nosotros tenemos una oportunidad. Así ¿verdad? es. Y esta Así es. oportunidad la tiene todo y es gratis. Es gratis. Lo único es que tenemos que tener voluntad y tener también un periodo de preparación, porque cuando tú te vas a preparar para un examen, lees los temas que van a salir en el examen. Cuando tú te vas a confesar ante el representante de Cristo, que es el sacerdote, que en esa oportunidad el sacerdote representa a Cristo Jesús y él te va a absolver o te va a decir lo que tenés que hacer y Cabal. tenés que ser sujeto, ¿no? Fíjate que yo tengo un par de testimonios que quisiera compartir con ustedes. Uno no es mío, lo soy honesto, y es de un sacerdote que conozco, un amigo, que él eventualmente va al Hospital Bloom y a maternidad. Y él va a orar específicamente pidiendo la misericordia de Dios para aquellos niños que mueren sin haber hecho el bautismo. Entonces esto marca, ¿no? Primero marca y marcó mi vida cuando yo me di cuenta de eso, porque hay incluso niños no natos, ¿verdad? Que sin nacer mueren. Entonces se cree por fe que la misericordia de Dios es tan grande que estos niños van al cielo por la simple y gran misericordia de Dios y el amor que Él nos tiene, que aunque tienen el pecado original, que es lo que se busca, ¿no?, en el bautismo, borrar este pecado, Dios borra ese pecado, ¿verdad?, automáticamente, y estos sacerdotes oran particularmente. Hay muchas monjas también, ¿verdad?, muchas personas que oran por esto para que Dios tenga misericordia de ellos. Y el segundo testimonio es con mis hijos, fíjense, porque con mis hijos he ido viviendo estas etapas muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque mis hijos, como que tenemos ese crecimiento, lo que decía Roberto, ese crecimiento que primero se hace la primera comunión, pues, y uno empieza a llevar a sus hijos a misa, que se te duermen en la banca, ¿verdad? Que yo viví eso con mis hijos, porque de plano, hasta que ya hacen su primera comunión, como que ese es el despertar espiritual y religioso de los niños, donde ya empiezan a entender la importancia ya de comulgar, ellos están atentos a hacer la cola, como ya pueden, ya van, ya no se duermen tanto. Llega un momento en que ya no se duermen cuando hacen su confirmación, que ese sí es un sacramento completo. Esa es la parte de que quizás muchos no entienden, ¿verdad? Y dicen, ¿y por qué de chiquito si el niño no sabe? Pero es como la iniciación, ¿verdad? De las etapas que va pasando una persona, lo que tú decías, hasta entender que de verdad con la confirmación ya es un entendimiento total de que hay algo malo y algo bueno. Y que lo malo es lo que nos lleva al pecado y que generalmente pues lo que nos hace sufrir, ¿verdad? Porque cuando mentimos, cuando criticamos, eso nos hace sufrir a todos, definitivamente. La verdad que con nosotros no llevamos una vida cristiana practicante, creo yo, de que el pecado no te hace feliz. El pecado te mata espiritualmente. Y no sé si ustedes lo han vivido, por lo menos yo lo viví en mi retiro. Creo que tenía como 38 años de no confesarme. Llevaba una roca de pecados, pero una roca bien pesada. Yo llevaba como 10 sacos. Y yo creo que no era feliz. Definitivamente. ¿Verdad? Y sí, la verdad que no era feliz. Era amargura, tristeza, problemas. Y cuando yo me acuerdo cuando bajé del segundo piso de la casa de Jesús, yo creo que flotaba en el aire. Me sentía tan tranquilo, una gran paz, una gran felicidad, porque tenía unos pecados que
que quizás no me dejaban vivir. Consciente e inconscientemente yo sabía que estaba actuando mal, pero como el mundo te vende las cosas al revés, entonces uno seguía haciéndolo. Claro, y por eso es que yo creo que nadie de los que hemos ido a retiro quiere venirse, ¿va? Sí, no. Todos nos queremos quedar ahí en la casa de la verdad que retiro. el domingo yo me quería quedar, no me quería regresar. Sí, porque sabíamos que cuando regresábamos íbamos a ir a encontrar al mismo jefe, ¿verdad? Así es. Íbamos a ir a encontrar el mismo tráfico, íbamos a encontrar las mismas cosas mundanas que nos facilitan el pecado. Imagínate que yo cuando conocí a Cristo, yo estaba casado por lo civil nada más y según el mundo me lo había vendido, Estaba bien. Era suficiente. Era normal. Era normal. Hasta mucho habías hecho. Correcto. Imagínate cómo piensa uno. Uno piensa todo al revés y cuando me di cuenta de que estaba un gran pecado, pero un gran pecado. Es que en este numeral el Señor nos enseña a que definitivamente, aunque estemos revestidos, aunque estemos ya con el inicio del bautismo, ya en ese proceso, y cuando estamos conscientes, decimos, no, es que el pecado no puede llegar a mí, pero hay cosas, como dice Jaime, que en el mundo él las asumía que no eran pecado, y sí son pecado. Entonces, lo más triste es que ya está dentro de un proceso de conversión, nosotros nos engañemos. Sí. Hay alguien a quien no podemos engañar, que es nuestro Padre Celestial. Pero nosotros, ese es el peor pecado, engañarnos a nosotros mismos y creer que realmente no estamos haciendo mal. Pero yo creo que el Señor nos ha puesto este día, este tema, para que cada uno de nosotros hagamos conciencia, ¿verdad? Y definitivamente trabajemos para que podamos vivir a plenitud este sacramento. Realmente hay que prepararnos. Sí, así Sí. es. Lo que decía Roberto, y esto nos va a dar puerta al siguiente numeral, al siguiente tema. Primero que hay que prepararnos, ¿no? Sí. Prepararnos en oración, en interiorizar realmente qué es lo que estamos haciendo. O sea, mis hermanos, hagan su lista de pecados, pónganle nombre y apellido a esos pecados, pónganselos bien, y cuando lleguen donde el sacerdote, si llevan lista, mejor, porque así uno no se le olvida nada y no deja nada por fuera. Y importantísimo, ¿vaya? Ya nos preparamos, vamos con una conciencia de querer cambiar, de querer hacer algo que nos permita no volver a pecar, pero también está la parte de la penitencia interior, que es como esa acción que nos va a llevar a tratar de no pecar. Y lo dice en el numeral 1430. Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión, se recuerdan, ¿verdad? Antes que llegara Jesús, los profetas decían, conviértanse. Así es. De hecho, el miércoles de ceniza es muy específico para eso, porque recuerda la tradición judía mucho antes de que Jesús viniera. ¿Y cuál era la intención de la ceniza, verdad? Era buscar penitencia para la conversión. Y dice, y la penitencia no mira en primer lugar las obras exteriores, ¿verdad? Y entre paréntesis el saco y la ceniza, los ayunos, las mortificaciones, sino la conversión de corazón. La penitencia interior, sin ella las obras de penitencia permanecen estériles. O sea, podemos ser muy devotos, podemos estar rezando el rosario todos los días, ir a orar por los enfermos, ir a hacer... Pero si interiormente no hay una penitencia de conversión, no estamos haciendo nada. Eso es básicamente lo que nos habla este numeral y algunos de los siguientes, ¿verdad? Que yo animo a muchos. Yo sé que el programa es a la larga corto para poder ver todos los numerales, pero tratamos de hacer un extracto de lo más elemental o lo más sensible. Pero ustedes que están en casa pueden leerse todos los numerales y van a ver en este caso que lo más importante es que tener ese deseo de corazón, así como se recuerda en el pasaje también bíblico de Jesús. A mí me encanta ese pasaje porque él está en el templo viendo lo que echan de las limosnas, ¿no? Y en uno de estos domingos pasados estuvo en el Evangelio y él vio una viuda que echó 2 monedas. Esa es conversión de corazón. ¿Por qué? Porque era lo único que tenía. Y lo dio de corazón. Y lo dio de corazón, porque claro, si como que me dijeras tú,
Si lo que te quedó de tu salario son $100 y tú vas y se los entregas a alguien de corazón, como un acto de penitencia de tu corazón, Dios lo va a ver como que eso fueron $100 millones. Así es. Que tal vez una persona dio 100,000, 200,000, pero no lo dio de corazón y no le sirve de nada. ¿Me entienden? Entonces la penitencia interior nos llama a que revisemos, ¿no? Revisemos cómo estamos haciendo las cosas. Si vamos a un servicio, mis hermanos que nos escuchan de otros ministerios, incluyendo nuestro ministerio de liturgia, nuestro amadísimo ministerio, y vamos, por ejemplo, nosotros a servir a la misa, y no lo hacemos de corazón, creo que ese no es una penitencia válida, ¿no? Porque, como ustedes saben, yo lo hago, yo estoy segurísimo que ustedes lo hacen, antes de comenzar la misa, que nosotros vamos ante el Señor y le entregamos nuestro servicio, yo se lo entrego también como una ofrenda. O sea, yo le ofrezco al Señor indignamente, y se lo digo, yo no soy digno de estar aquí, de estar en este servicio, pero yo te lo ofrezco, Señor, de todo corazón, y estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes a hacer, ¿verdad? Y pues ahí está, vea, el saco es caliente, hace mucho calor, ¿verdad? Y todo lo que ustedes quieran. Para los que han tenido la oportunidad de estar en una Eucaristía, pues no es fácil estar, por ejemplo, acolitando, ¿verdad? Es un servicio que no todo el mundo le gusta, porque es un poquito complicado, pero cuando se hace de corazón, es el más hermoso. Es el más hermoso. Es correcto. ¿Verdad? Porque está bien cerca del Señor. Cabal. Es algo precioso como ser ministro de la comunión, que para muchos puede ser bien privilegiado, y lo es, pero realmente es un servicio de amor increíble, ¿verdad? Y tienes que estar tú consagrado, pues estar en limpio para poder subir al altar. Pues si vos te fijas en las iglesias, siempre las 3 gradas tienen significado, donde dice santo, santo, santo. Vos estás tocando, parándote en tierra santa. Entonces tenés que estar sin pecado, si has pecado, entregárselos en confesión, porque vas a llegar. Bueno, hay que quitarse las sandalias para poder... Sí, tocar. Y eso de quitarse las sandalias tiene un significado interno. Así es. Es dejar todos tus pecados. Todos. Así es. ¿Sí? Dejar todas esas cosas y irle a pedir perdón a Dios en ese momento, ¿vea? Y si es suficientemente grave, buscar el sacerdote antes de que se debe, o lo antes posible, para tratar de alguna manera de no perder la gracia de Dios. Correcto, no perder la gracia, estar siempre en gracia de Dios cuando nosotros vayamos a servir al altar, más si vamos a entrar a Tierra Santa. Y lo mismo sucede para los servicios de misericordia, los servicios, bueno, hasta aquí en la radio, cualquier servicio que uno dé que es para el Señor, tiene la misma respuesta, tiene esa penitencia de corazón interior que uno tiene que hacer, el dejar aquellas cosas que te puedan gustar del mundo y apartar este tiempo para estar aquí con el Señor. Miren, yo sé que está más que interesante, de verdad, pero el tiempo casi siempre nos come, casi siempre nos cortan. En producción nos acaban de dar una señal que da segundos, pero miren, nos falta un bloque más. Vamos a hablar un poquito más del sacramento. Por favor, escuchen esta linda alabanza y pues regresamos en un momento. No se vayan. Hola mis hermanos, aquí estamos de regreso en Liturgia Viva. El tema está bien interesante y vamos a seguir en esta importante charla, le podemos llamar así, para que nosotros como cristianos entendamos un poco sobre el sacramento, porque la verdad que es bien extenso. Hay que leerlo en la casa, estudiarlo para que nosotros lo podamos entender. Y fíjense que estamos volviendo ya al tema. Después de la confesión, pues nosotros tenemos penitencias. Y hay diversas penitencias dentro de nuestra vida cristiana que nosotros debemos de hacer después de llegar a una reconciliación con el Señor. En el inciso 1434 dice: la penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en 3 formas: el ayuno, la oración y la limosna. Está en Mateo 6, 1, 18 también, pero
Las penitencias pueden haber muchas, pueden haber, es bien extenso, depende del sacerdote o cómo el sacerdote ve lo que nosotros hemos confesado, nuestros pecados, te puede poner una penitencia, y lo importante de cumplir esa penitencia para que tú quedes limpio, para que el Señor te lave tu corazón, para que el Señor te perdone y quede ya satisfecho, limpio y en paz y en gracia, hacer esa penitencia. Fíjate que esto se da bastante, a mí me gusta recordar Semana Santa, porque como ese tiempo es de preparación, ¿no? Y la mayoría de parroquias y sacerdotes están dispuestos a ofrecer este sacramento. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la Semana Mayor ya confesados, ¿verdad? Esa es la misión. Entonces hay mucho de esto. Se recuerdan, pues se habla de que todos los viernes tenemos que ayunar, pues tenemos que tener mucha oración y mucha limosna. Son penitencias externas que nos ayudan espiritualmente, y esto hay que entenderlo, porque muchas personas hacen ayuno pero no oran, y eso es dieta, ¿verdad? Están haciendo dieta. Entonces no, nutricionismo. Sí, eso no nos lleva, ¿no? La idea, y esto quiero dejarlo claro, si usted puede ayunar, la idea es de que su cuerpo se restrinja de este alimento y que eso le recuerde que tiene que orar. O sea, es como la mortificación de la carne, correcto, ¿verdad? Que es la que nos lleva al pecado. Entonces, al mortificar la carne, nosotros nos reconocemos pecadores y le pedimos a Dios que nos ayude a convertirnos. Entonces, es importante. Si usted que me escucha, por alguna razón médica, por alguna razón fisiológica, no puede ayunar, ¿verdad? O sea, dejar de alimentarse durante por lo menos la mañana de un día, ¿verdad? Que eso es lo que nos piden. No lo tiene que hacer, o sea, no es algo que esté obligatoriamente así. Puede usted hacer una penitencia diferente. Fíjate que yo he aprendido. Ajá. Y esto lo he aprendido de mi amada esposa. Y es que no es necesario ayunar físicamente. Muchas veces podés ayunar si sos adicto al celular, ¿verdad? Esa es una forma de ayuno. Yo una le forma prometo a Dios que este día no voy a tocar el celular. Es como que le quites el PlayStation a tu hijo, pues. O le quites algo que le gusta, la pelota de fútbol, ¿verdad? Para que realmente él se dé cuenta que hacer una penitencia va a traer un resultado muy especial en tu vida. Y definitivamente te va moldeando, te va haciendo un andamiaje distinto en tu vida, porque tu vida espiritual va cambiando y vas aprendiendo a valorizar lo que realmente quiere hacer Dios en tu vida. ¿Entendés? Claro. Y así pueden ser diferentes, ¿no? O sea, no necesariamente dejar de comer. Podemos dejar de hacer aquello que nos gusta. O criticar, porque muchas veces es natural la crítica, ¿verdad? En el trabajo, en la universidad. Ay, ya te fijaste aquel que zapatos trae. O sea, puede ser una crítica mínima. Pero al igual que la crítica, no hay crítica. Que el pecado, no hay crítica mínima ni máxima ni grande. Pecado es pecado. Crítica es crítica. Exacto. Porque está juzgando a la persona. Exacto. Básicamente. Entonces, esto nos ayuda, pues, este sacramento nos ayuda a recordar que definitivamente nosotros tenemos que santificarnos día a día. Es una lucha diaria. Qué bendición, así como se puede tener la bendición de recibir el cuerpo de Cristo todos los días, comulgar. Pero para eso tenemos que estar preparados, porque lo hemos aprendido a través de todas las reuniones que tenemos de nuestro amado ministerio, ¿verdad? Realmente ir a comulgar sin estar preparados es pecado también, ¿verdad? Así es, correcto. Somos indignos, claro. Definitivamente. Y hablando, miren, estas tres cosas son bien extensas, ¿verdad? Ya hablamos, digamos, de lo primero, que es el ayuno, la oración. Recuerden, mis hermanos que nos escuchan, algunos tienen por devoción, ¿verdad?, nuestras lindas oraciones que son tradicionales, como el rosario, que es excelente, ¿verdad? Y otras innumerables oraciones, ¿verdad? Hoy
se dan muchos tipos de oraciones que son bien lindas y son válidas. Pero quiero también llamarlos a la visita del Santísimo. O sea, hablar con nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Miren, eso no tiene igual, ¿verdad? O sea, todas las oraciones son lindas y las escucha el Señor. Pero yo creo que estar frente a Él y dedicar ese tiempo para estar con Él y a veces sin decir nada es lo más hermoso que podemos tener en oración. Yo creo que ese es el punto o el culmen, ¿me entendés? Porque las oraciones, todo lo que uno hace, eso es como la vitamina, ¿verdad? Que te dando la fortaleza para que vos realmente recordes día a día que hay un Dios que te ama, que te protege, que tiene misericordia de ti, que tiene una santa madre que es nuestra Madre María, y que el rosario es una herramienta que Dios le permitió tener a ella y tener a nosotros para que podamos combatir al enemigo, ¿verdad? Definitivamente, porque es una bendición, porque ahí se vive la muerte, la pasión y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, como decía Bernardo, la visita al Santísimo es como la graduación. Exacto. Ahí vos vas a realmente a vivir una situación que no la podés explicar, tenés que vivirla, así como el retiro, tenemos que vivirlo. Así es la presencia de Dios. Yo los invito a todos los que nos escuchan, nosotros pues porque ya Dios nos llevó a ese punto, podemos decir con toda seguridad, pero al que no ha tenido esta experiencia o que solo la ha tenido yo lo invito a que en su hora de almuerzo vaya a la iglesia, a la parroquia, no necesita estar expuesto al Santísimo. Si lo está, mejor, gloria a Dios. Pero si está el sagrario ahí, con la luz encendida, ahí está Jesús, está frente a Él y puede encontrarlo en oración de una forma directa. Váyase, póstrese, olvídese del mundo, olvídese de todo y pídale al Señor personalmente que le ayude a convertir ese pecado, que le ayude a no cambiarlo. Y hablando ya sobre la limosna, yo quisiera también recalcar, la limosna muchos entendemos que es el canastito que nos pasan en misa, ¿verdad? Y esa es la limosna y hasta ahí llega la limosna, y no se trata solo de eso. Eso es válido, es la limosna que se nos pide en la iglesia, pero nosotros tenemos que ayudar a todo el que podamos, siempre, y decirle al Señor: Señor, me voy a despojar de esto viéndote a ti, viéndote en esa persona que lo necesita, viéndote a ti y ayudándole, y sin que nadie se dé cuenta. Solo esa persona, Dios y usted se van a dar cuenta de esa ayuda. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la penitencia, ¿o no, Jaime? Sí, así es. La verdad es que si alguien está necesitado y nosotros nos damos cuenta y si le podemos ayudar, pues yo creo que sería una buena limosna. Hacerlo entre él y yo y Jesucristo. Pero no divulgarlo, porque creo que a divulgarlo como que... Ya pierde su efecto, ¿no? Es correcto. Sino que ya lo hace uno como: hey, mírame, lo estoy haciendo. Exactamente. Sino que ayudarle al prójimo. Sí, de hecho, Jesucristo lo dijo, pues que debemos de ayudarle al prójimo. Miren, mis hermanos, así, honestamente, yo con esto he estado luchando todos estos días. Busquen en su closet. Si ustedes ya tienen una ropa que ya tienen 3 meses de que no se la han puesto, sáquenla del closet y búsquenle a alguien que la pueda necesitar. Hagan esa prueba y yo estoy segurísimo que Dios los va a bendecir, y los va a bendecir muchísimo. Hagan esa apuesta, lo reafirmo. Yo les doy lo que quieran. Si me creen, háganlo y verán cómo Dios se va a manifestar en sus vidas. Hoy quiero que veamos con Roberto un numeral que realmente yo me equivoqué en la pausa, Roberto. Es el 1441, ¿verdad? Es para que veamos un poquito de aquello que dice: solo Dios perdona el pecado, ¿no? Esto tiene y lo vamos a leer pues con Jaime, porque muchos tienen esta confusión
y dicen, bueno, ¿yo por qué me voy a confesar con otro hombre, verdad? Correcto. Si es un pecador igual que yo, ¿verdad? Entonces el numeral 1441, y sobre todo vamos a leer la cita bíblica, creo que nos va a aclarar esto y nos va a aclarar mucho esto. Yo le pido a Roberto que lea primero el numeral y después Jaime que lea la cita bíblica. El numeral 1441 nos dice: solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados en la tierra, y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Mas aún en virtud de la autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quien se los retengan, les quedan retenidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí la palabra de Dios es perfecta, clara y perfecta. Definitivamente. Entonces, aquí fue donde nació y se instituyó este sacramento. Ahí Que fue. Definitivamente Ese es el nacimiento. fue en la Pascua, cuando Jesús se lo dijo a sus apóstoles, ¿verdad? Así es, cuando él ya regresó, ¿no? Él ya convertido. Exacto. Entonces, miren, aquí es una gran controversia, ¿no? Y yo quiero aclararles este punto. Primero, ningún sacerdote perdona los pecados por sí mismo. Correcto. Eso que les quede clarísimo. Él, en el nombre de Dios, Así, a través del Espíritu Santo, Él perdona los pecados porque Él es directamente un descendiente de los apóstoles. Así es. Y es bien triste, nosotros como católicos a veces, por ignorancia, no podemos, nos confundimos o empezamos a escuchar otras cosas que tenemos a confundirnos a decir de que ¿cómo me voy a confesar yo con otro hombre? Que en la Biblia no lo dice, pero lo dicen por ignorancia. Yo tengo un testimonio que me pasó hace poco. Yo le hago caso a mi líder. Él dice que aunque no pesquemos, pero hablemos siempre de Dios y de la palabra. Entonces íbamos platicando y un compañero de trabajo me dijo: yo no me confieso. Y él es católico. Y yo le pregunté: ¿por qué? ¿Cómo vas a creer que yo me voy a confesar con un hombre? Aparte me dijo: en la Biblia no está. Como no, le dije, y le leí exactamente esta cita. Él de inmediato agarró el teléfono, su celular, le habló a la mamá y le dijo: mamá, estamos cometiendo un error. Debemos de confesarnos porque sí está en la Biblia. Y él mismo le dio la cita a la mamá, porque los dos estaban confundidos. Y se confunden por pura ignorancia. Entonces nosotros debemos de estudiar la Biblia, de orar mucho, de escuchar este programa, pues yo creo que aquí aprendemos bastante. Todos aprendemos, sí, ¿no? Aprendemos, todos los días aprendemos. Exactamente. Escuchar la radio, pues yo creo que la radio tiene un sinfín de programas donde podemos aprender muchas cosas de nuestra iglesia, de nuestro catolicismo. De nuestra vida cristiana, pues, si nos llamamos cristianos como tal, creo que en la palabra de Dios está el manual perfecto. Correcto. ¿Verdad? Y el catecismo nos ayuda muchísimo. Es una herramienta que nos facilita. Exactamente, porque todo está referenciado a la palabra de Dios. No es nada inventado, no es nada que... todo está referenciado y está un poquito más desglosado, ¿no? El catecismo es una muestra más de la misericordia de Dios, de un equipo de trabajo, de gente que se ha esmerado por poner resumidamente lo que realmente nosotros tenemos que vivir, ¿no? Para facilitarte y ser un buen cristiano, sí. Para ayudarte a ser mejores. Gloria a Dios. Y volviendo al tema, la verdad es que todos los que tengan la experiencia de confesarse y de ser posible, ¿verdad? Una vez yo se lo comenté a Jaime y Jaime me confirmó el llamado, de ser posible háganlo con el mismo sacerdote.
de ser posible. Y escojan un buen tiempo, pídanle una cita al sacerdote, ¿verdad? Un día, si ustedes no son de los que se han confesado mucho en su vida, yo les invito a de que pidan una cita con un tiempo suficiente y busquen al sacerdote de una manera muy amorosa y especial. Y díganle: Padre, mire, yo nunca me he confesado, o si acaso hice una confesión hace muchísimos años y no volví a hacerla, y yo quiero estar en paz con Dios. Y cuéntenle todo, déjense ir con todo, que ustedes van a salir con una paz interior enorme. Van a vivir la misma experiencia de mi hermano Jaime. Sí. Van a levitar. Sí. Van a levitar, sí. Pero definitivamente yo considero que este tema podríamos seguir hablando toda la noche y no nos alcanza. Pero el objetivo de este programa, mis hermanos, es que vayamos al catecismo, leamos la palabra de Dios también, y ahí vamos a encontrar la respuesta a muchas cosas que, como decía Jaime, por ignorancia no las hacemos, o las hacemos por ignorancia. Entonces definitivamente es muy rico este programa. Así es. Bueno, y abonando a lo que dice Roberto, también uno de los objetivos grandes de este día, de este programa, es que usted que nos está escuchando o nos está viendo, haga un examen de conciencia, y si ya tiene algún tiempo de no ir a recibir este sacramento, pues vaya. Lo invitamos, lo exhortamos, ¿verdad? Está en la palabra de Dios, y yo creo que para usted va a ser una gran bendición. Y después de hacer la conciencia, si le falla la memoria, pues apúntele un papelito y lléveselo para que todos sus pecados pues sean. Buena idea. Bueno, mis hermanos, mis amigos que nos escuchan, llegamos al final de nuestro programa. Queremos invitarlos a que sigan escuchando este programa de Liturgia Viva a través de la radio El Salvador del Mundo, que semana a semana tendremos nuevos temas basados siempre en el catecismo. Los invitamos también a que visiten sus parroquias, y si es posible, donde la comunidad hace servicio en las Eucaristías, para que puedan vivir en comunidad también este sacramento tan precioso. Bueno, nos despedimos. Jaime, Roberto, un gusto estar con ustedes.